Perfecto, gracias María Dolores. Bueno, gracias a ti. Bueno, buenas tardes. Acción social. Ese es el programa que está desarrollando la Asociación Venezolana de Facilitadores de Biodanza en estos días de diciembre, con la participación de varios facilitadores que pertenecemos a ella, ¿no? Y me llamó la atención el nombre que le dieron. Después les hago la pregunta acerca de qué las llevó a darle ese nombre, porque este es un tema que forma parte de la formación del facilitador de biodanza y que ocupa, a mi modo de ver y de acuerdo a lo que he entendido de la propuesta de Rolando Toro, un lugar sumamente importante en la formación del facilitador de biodanza. Buenas tardes, Marta, me alegro que ya te hayas conectado, bienvenida. Tú eres de Argentina, ¿cierto? Sí, yo soy de Argentina, de la Patagonia, y Ajá. tenía un problema de conexión, no las podía escuchar, estaba con el Bluetooth activado y no las podía escuchar. Así Qué bueno que lo que, lograste. bueno, mil gracias por estos encuentros. Buenas tardes. Mariela, Exacto. ¿tú nos acompañas desde dónde? Desde Caracas. Hola, de Caracas. ¿Cómo está, profe? Hola, bien, gracias. Bueno, está Sandra Monsalve por allí y había visto también a Ivy que se había conectado, pero bueno, ya les iremos dando la bienvenida a los que vayamos, los que se vayan integrando. Básicamente me gustaría plantear una conversación desde algunas cosas que manejo a partir de mi experiencia como formadora de facilitadores de biodanza. ¿Qué es la acción social? ¿No? Porque nosotros podemos mirarla desde dos puntos de vista. La acción social definida en genérico o la acción social definida desde biodanza. Y si la definimos en genérico, tiene que ver con siempre algo que corresponde al campo de la sociología, ¿no? Buscando la comprensión y la interpretación de lo que es la acción social del ser humano, que está ligada básicamente a toda actividad que tenga un sentido para quienes la realizan, afectando o no la conducta de otros. Lo que sí es que esta acción social en genérico, como la estoy describiendo, es siempre de orientación altruista y desinteresada, ¿ok? Eso la caracteriza dentro de este campo del que estoy hablando. Y para que sea social siempre implica que sea consciente, que esté dirigida a otras personas, que espere una respuesta a partir de su hacer y que sea dada de forma subjetiva, ¿no? Esto es el marco de acción de lo que sería esa acción social, valga la redundancia, en términos genéricos. A la vez, si lo vamos a mirar dentro de la propuesta de biodanza, nos conseguimos algunas distinciones particulares, ¿no? Una de las cosas iniciales que yo me encontré cuando empecé a preparar mis módulos de formación en acción social es que en el cuadernillo, como le llamamos, en la coletánea, como le llamamos a ese material de formación, realmente no está definida la acción social, ni de manera genérica, ni desde biodanza. Pero bueno, con esa curiosidad mía y esa capacidad de atar cabos y de vincular cosas, después de haberlas estudiado mucho, pude construir una definición que me ha servido desde hace unos cuantos años para acá para la formación del facilitador. Y que, bueno, yo la pongo en este momento al servicio de ustedes para que la desmenucemos, la desbaratemos, la volvamos a armar, si acaso es necesario, y podamos de pronto generar una entre todos. Esta acción social desde y en biodanza, yo la definí de esta manera, como la acción que hace biodanza de llevar su propuesta de integración de la cultura biocéntrica a todas las personas y a todos los lugares donde se requiera la integración humana y la reeducación
afectiva. En especial, aquellos grupos que por sus condiciones particulares no tienen la posibilidad de acceder de manera espontánea o de manera natural a los beneficios de biodanza. Esto nos deja un campo de acción bastante amplio, ¿no? Porque en principio, por ejemplo, como yo le entendía, no sé si a lo mejor a ustedes les pasaba lo mismo, la acción social desde biodanza yo la veía inicialmente desde la acción que hace el facilitador sobre grupos marginalizados, sobre grupos específicos con esas características, donde no tienen acceso espontáneo a los beneficios de biodanza. Sin embargo, revisando después, más profundizando este tema y las cortas líneas que nos ofrece el cuadernillo, me doy cuenta que el alcance es mucho mayor. Porque para poder llegar yo a un grupo específico con estas características que acabo de definir, es necesario que haya habido un proceso de transformación interior en mí, como estudiante, y luego como facilitador. Quiere decir que en ese sentido, la biodanza está haciendo un trabajo de acción social con los estudiantes y con los facilitadores. Por supuesto, con los estudiantes desde el punto de vista de poder promover, despertar, sensibilizar las cualidades y las competencias que requiere la acción social en la práctica, ¿ok? Y pues, por supuesto, ya con el trabajo de ese estudiante que se gradúa como facilitador en su desempeño profesional. Y por otro lado, hay otro espacio del alcance de esta acción social que promueve biodanza, y es el alcance sobre la cultura. Porque cuando biodanza me habla de que nosotros vivimos en una cultura escindida y que la propuesta de biodanza es hacia una cultura biocéntrica, también está mirando como sujeto de transformación a esa cultura. Entonces tendríamos por un lado que la acción social en y desde biodanza estaría dirigida hacia el facilitador, hacia el estudiante facilitador, hacia la cultura y hacia los grupos específicos con los que trabaja. En ese sentido, la visión se amplía acerca del alcance de esta propuesta de biodanza, que incluso tiene dedicado todo un módulo de formación, ¿verdad? Y por tanto, conlleva una propuesta de rehabilitación existencial de las personas, pero también de una reculturización sobre esa cultura que en principio es escindida y que biodanza promueve llevarla hacia lo biocéntrico. En cualquier momento me pueden hacer preguntas, me pueden comentar sus propuestas o sus desacuerdos, ¿ok? Así que tengan la libertad de hacerlo. Entonces, sobre el estudiante o facilitador implica una transformación personal en lo interior y en lo relacional en principio, ¿ok? Es decir, hay una cantidad de propuestas en términos de fortalecer la conciencia del estudiante como especie, el rescate del instinto de solidaridad del estudiante, y dentro de ese aspecto relacional que acabo de mencionar, la transformación personal en lo relacional, esa propuesta que hace biodanza de sensibilizar, en principio, para hacer transformaciones desde la salud, que es una propuesta muy medular en biodanza, lo cual la aleja de cualquier posibilidad de enfoque terapéutico, ¿verdad? A partir de ello, poder promover incluso el despertar de la vocación
una profunda vocación del estudiante, del facilitador, para involucrarse en la medida de sus posibilidades en los problemas humanos. Esto, a mi modo de ver, implicaría esa acción sobre el estudiante o sobre el facilitador para promover esa transformación personal, como estudiante, como facilitador, por un lado. Por supuesto, esto requiere una cantidad de elementos adicionales que implican desde el despertar de los potenciales genéticos, la puesta en práctica de una cantidad de acciones, de comportamientos, de formas de relacionamiento bien importantes, tanto para el estudiante como para el facilitador. Insisto en lo del estudiante porque yo decía, la acción social es una tarea urgente y responsabilidad de las escuelas de biodanza. Entonces, en la medida en que las escuelas asumimos esa responsabilidad, en esa medida el estudiante va a tener posibilidad de desarrollar todo esto de lo que estoy hablando, esta transformación social, personal inclusive, a nivel interior y a nivel relacional, y habrá posibilidad entonces de influir sobre la cultura y habrá posibilidades de llegar a grupos específicos. Todo esto a nivel del estudiante, del facilitador, debe promover una reeducación afectiva en términos de empatía, en términos de coraje. Coraje para actuar en función de hacer cambios que nos lleven a esa cultura biocéntrica, en tomar iniciativas, en asumir compromisos y sobre todo en desarrollar una conciencia ética como medio y expresión de la evolución humana. Son palabras mayores, creo, todo esto que estoy mencionando, ¿no? Son tareas que no terminan con la formación del estudiante en facilitador y que considero que son tareas pendientes para toda nuestra vida. Alguien me preguntaba en estos días, caramba, pero si hago extensiones y hago cursos de profundización y todo esto, ¿quiere decir que la formación en biodanza nunca termina? Pues no, estamos trabajando con el área de la vida. Y la vida nunca termina y siempre tiene posibilidades de ser eternos aprendices, ¿verdad? Así que en ese sentido, nunca termina y siempre podemos estar disfrutando de esa condición. Entonces, más o menos eso es lo que veo desde ese alcance de la acción social en y desde biodanza en términos del estudiante, en términos del facilitador. Pudiera ser más amplia, pudiera ser mucho mayor en detalles que a lo mejor después profundizamos, pero vamos a ver cómo avanzamos con el tiempo. En términos de la cultura, que era el otro espacio de alcance de la biodanza en términos de su acción social, en términos de la cultura, la propuesta es promover una transformación social. Si con el facilitador y el estudiante era una transformación personal, aquí vamos a abordar una transformación social. Y esa transformación social me va entonces a, por un lado, a modificar la estructura de la cultura vigente y sus valores. Es una propuesta profunda que parte del hecho de tener estudiantes y facilitadores que estén cumpliendo su acción social. Porque ¿quiénes más llamados a hacer esa acción sobre la cultura que nosotros? Una tarea y una responsabilidad bastante grande e importante, a mi modo de ver. Entonces, para promover esa transformación social es necesario modificar la estructura de esa cultura vigente. Una cultura que sabemos que es agonística, que es una cultura escindida, que es una cultura con valores antivida, y que desde la propuesta de biodanza necesitaríamos sembrar, sembrar, sembrar en función de promover una cultura más hedonista, una cultura más biocéntrica, una cultura más conectada con la vida. Por otro lado, avanzar, esta transformación social implica avanzar en esa integración humana
en esa integración biocéntrica hacia esa cultura en todos sus campos. Y por eso Rolando Toro decía que un campo específico muy importante es el campo de la educación. Pero añadía, por ejemplo, los campos de la medicina, de la psicoterapia, de la política inclusive. A lo mejor objetivo bastante distante de las realidades nuestras, sobre todo en Latinoamérica, a la vez está dentro de las posibilidades y dentro de los sueños que como facilitadores podemos cultivar en pro de alguna vez poder influir en esos aspectos, ¿no? Entonces, toda esta transformación social sobre la cultura implicaría promover el respeto por la vida como máxima sostenida en ese principio biocéntrico, aboliendo todo lo que significa violencia, todo lo que significa guerra, todo lo que pueda significar desigualdad entre las personas. Y allí es donde entonces entramos al tercer grupo, al tercer espacio de alcance de la acción social desde biodanza, que sería ese grupo que tiene que ver con la posibilidad de acceder a grupos marginalizados, como decía yo inicialmente, ¿verdad? Esos grupos que no tienen acceso fácilmente a la biodanza porque son grupos específicos alejados de posibilidades de pronto económicas, de posibilidades sociales. Y sobre estos grupos, biodanza plantea desde la acción social varias propuestas, ¿no? Primero, poder influir en los estilos de vida. Poder incluso llegar a todas aquellas personas que tienen trastornos motores, trastornos mentales inclusive, y por eso se habla mucho de acción social como la hizo Rolando Toro en su principio con personas con enfermedades mentales. Y por otro lado, también influir en estos grupos específicos para una forma de interacción interhumana, valga la redundancia, más biocéntrica. Sabemos muchas veces que nuestra cultura y nuestros espacios están movidos por muchas veces valores antivida que los llevan a enfrentamientos. Nosotros como creo que todos los que estamos acá somos de países latinoamericanos, conocemos esas situaciones de esos barrios que viven guerras entre bandas, entre mafias, disparos, violencia, violaciones, falta de todo tipo de derechos humanos. Entonces, toda esa acción de biodanza, esa acción social, promueve ese cambio en el estilo de vida, ese cambio en las formas de interrelación humana y específicamente en casos de personas con deficiencias, con enfermedades que tienen desde el punto de vista social una situación posiblemente discriminatoria y que están alejados muchas veces de sus mínimas condiciones de respeto por la vida de esas personas. Por supuesto, todo esto lo haríamos desde la propuesta metodológica de biodanza, donde la acción hipotalámica de las vivencias de contacto y caricia son fundamentales. Porque una de las cosas que plantea biodanza desde la acción social es que el recurso es el contacto y la caricia, para cambiar la vinculación entre los seres humanos y promover la reeducación afectiva y la integración humana. Fíjense qué potente es ese recurso, ¿no? Por supuesto sabemos que eso pasa por el desmontaje de una cantidad de prejuicios acerca de tabúes que tenemos en términos del contacto, en términos de la sexualidad, tabúes en relación a personas que tienen enfermedades, personas que tienen diferencias con nosotros, ¿no?
Entonces, esa transformación social estaría dirigida ya específicamente en estos grupos específicos, valga la redundancia, a promover estos cambios en estas áreas. Introduciendo el contacto y la caricia y el brindar continente al otro para transformar progresivamente el estilo antivida por el estilo provida. Y aquí me llama la atención la importancia de cómo Rolando Toro nos hablaba de que el núcleo integrador es la afectividad. Y justamente la acción social no es posible si no hemos despertado ese potencial dentro de nosotros y la reeducación afectiva no está avanzada en nuestra evolución como facilitadores y como estudiantes. Entonces, en términos de grupos específicos, la acción social, como nos dice el material de biodanza, tiene un alcance en estos grupos específicos a nivel de voluntariado, a nivel de esos grupos que presentan básicamente situaciones de desprotección, de marginalización, por ejemplo, la infancia, la adolescencia, muchas veces la familia como institución. Cualquier tipo de minorías entraría dentro de este alcance de los grupos específicos y, por supuesto, los adultos mayores. En este caso, es importante mirar qué podemos hacer en esos espacios. Desde ese punto de vista, considero que la escuela de biodanza tiene una importancia fundamental en la posibilidad de cultivar lo que dice la definición de biodanza. Un sistema de integración humana, reeducación afectiva, renovación orgánica y recuperación de las funciones originarias de vida. Esos son los 4 grandes objetivos de biodanza. Si nosotros logramos como escuela formar un estudiante, que luego será un facilitador, con estos aspectos en proceso, diríamos, en términos educativos, porque nunca los vamos a alcanzar completamente, estaríamos dando la posibilidad de que la acción social sobre la cultura y sobre los grupos específicos fuera posible, con un mayor alcance, con un mayor impacto. Porque siempre se dice que todo cambio ha sido promovido por una masa crítica, que era algo con lo que soñaba Rolando Toro, desde que empezó a fundar la biodanza, a construir la biodanza. Una masa crítica de facilitadores en el mundo que pueda tener el impacto necesario para que esta transformación cultural, social, se dé a través de esos grupos específicos y particulares que no tienen acceso a la biodanza de otra manera. Entonces, decía que la escuela tiene una gran responsabilidad allí. ¿Y cómo hacerlo desde las escuelas? Siempre me ha preocupado este tema, ¿no? Y buscando las orientaciones normativas que tiene todo director de escuela para llevar a la práctica la formación de sus estudiantes. Esas orientaciones que tenemos hasta ahora vigentes, que eran de la IBF, nos decían una cantidad de pautas que debe tener el estudiante que está en formación, pasos y requisitos que debe cumplir en su formación. Entonces, a mí se me ocurrió la idea de agregar, dada la importancia de este tema en biodanza, la acción social como una parte importante para la graduación del facilitador. ¿Ok? ¿Y cómo hacerlo? Promoviendo desde la escuela un programa de acción social por cohorte o por grupo de estudio. En el caso de la Escuela Venezolana de Biodanza del Zulia, que es la que yo dirijo, hasta ahora estoy
ya graduando la 6ª promoción, ¿ok? Que acaba de terminar su programa de acción social. Entonces, ¿qué he venido haciendo desde el principio? Originalmente, llevando al estudiante de 3er año, que ya conoce metodologías y que ya está practicando el diseño de sesiones vivenciales, a realizar sus prácticas de acción social en un grupo marginalizado, en un grupo institucionalizado, que le permita tener y poner en práctica esa sensibilización, esa reeducación afectiva y ese instinto de solidaridad en una población concreta. Hasta ahora, básicamente hemos desarrollado 7 programas a lo largo del tiempo, y recuerden que estos programas han venido siendo, cada cohorte se lleva entre 3,5 y 4 años, ¿verdad? Entonces, cuando ya han visto sus metodologías, cuando ya han hecho sus prácticas supervisadas, un requisito antes de la monografía es ir a una población con estas características, armar un programa, no una sesión suelta, sino un programa donde el grupo en formación atiende a esa población. Pero el grupo en formación monta y diseña el programa completo y además lo facilita. Y cada estudiante debe por lo menos facilitar 2 sesiones de ese programa, lo cual implica que dependiendo del número de participantes en esa cohorte, van a haber programas de 12, de 24, de 16 sesiones. Todo depende de qué cantidad de estudiantes yo estoy en ese momento acompañando en su última fase. Y esto me ha dado un resultado muy hermoso, porque es una manera de poner en práctica y de inclusive recoger los referenciales que me hablan de cómo ese estudiante está logrando integración humana, está logrando reeducación afectiva, está logrando la recuperación de sus funciones originarias de vida, porque inclusive en principio la propuesta era que la escuela buscaba a la población. Después aprendí que era mejor que ellos la buscaran, para que fuera un grupo de interés para su acción. Y en ese sentido hemos tenido, por ejemplo, el primer programa que hicimos, lo hicimos en la Guajira venezolana, una población bien marginalizada, con un programa de rescate de la danza primitiva. Y a través de biodanza se reunía a la gente, a las comunidades, y se iba involucrando a las personas en sesiones de biodanza que fortalecieran este programa. Eso fue un programa sumamente interesante que llevaron en ese momento a la práctica 2 personas en específico. Al rescate de los orígenes primitivos de la danza, se llamó ese programa. Después hicimos un programa más adelante con los ciegos, Asociación Zuliana de Ciegos, donde la idea era llevar biodanza a esa población. Y por supuesto, ustedes dirán, caramba, pero una población de ciegos requiere una especialidad, una extensión específica para atender, una aplicación específica para atender a estas personas. Sin embargo, siempre han estado acompañados por la dirección de la escuela, por la coordinación de la escuela, para facilitar cualquier dificultad en la atención a esas personas en específico. Luego hicimos un programa de rehabilitación en adolescentes varones en una entidad gubernamental que atendía adolescentes que estaban en proceso de rehabilitación por drogas. Y en ese caso se hizo un programa de 8 sesiones y adicionalmente se le sumó el programa de práctica supervisada de los estudiantes. Total que fueron aproximadamente 30 sesiones con ese grupo que dieron un resultado muy interesante. Posteriormente se hizo un programa con
una corte siguiente con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, con una asociación que agrupa y atiende mujeres en estas condiciones, que se llama Revimú, y donde participaron, en ese caso había 12 estudiantes y las sesiones fueron 24, las sesiones del programa. Un programa también sumamente importante y útil para este grupo. Luego hicimos un grupo de adolescentes en rehabilitación, adolescentes privadas de libertad, ¿ok? Una entidad también gubernamental donde eran mujeres adolescentes privadas de libertad, donde fue bien interesante todo el trabajo porque implicaba no solo atender al grupo específico, sino también ver de qué manera nosotros tocábamos a la institución en esto de la transformación social que hablaba para influir en la cultura, en el cambio de la estructura de la cultura. Y recuerdo este caso específico porque era un caso donde las chicas estaban en una institución donde lo primero que recibíamos al llegar era un saludo militar. Chávez vive, la patria sigue, y no sé qué más. Esa era la entrada, ¿ok? Entonces, en principio, imagínense ustedes cómo hacer rondas tomados de la mano, donde el contacto estaba prohibido entre ellas. Hubo que realmente hacer un trabajo profundo a nivel de la estructura de esa institución para poder llevar adelante el programa. Incluso en alguna oportunidad se nos suspendió el programa durante 2 semanas porque ellos veían que las chicas se tomaban de las manos, habían ejercicios de sincronización rítmica, a pesar de que eran ejercicios iniciales, para la cultura de esa institución era sumamente desafiante. Y aquí está llegando una de las personas que participó en ese programa, Marvin Urdaneta. Entonces, en este caso ya no fue solo sobre el grupo específico, sino también sobre una institución que representa una cultura y que estaba realmente intentando rehabilitar unas chicas privadas de libertad en un medio antivida. Y desafiar todo ello requiere un gran coraje por parte del facilitador. En ese caso eran estudiantes las que estaban trabajando con este grupo. Entonces, cómo esa función originaria de vida, del coraje, del amor, era importantísima tenerla cultivada, sensibilizada en los estudiantes para poder atender estas situaciones que se presentaban. Marvin, estoy hablando del programa que hicimos con las chicas privadas de libertad, donde tú fuiste una de las estudiantes facilitadoras. Qué honor, estoy escuchando. Sí, te escuchamos bastante con dificultad, pero bueno, bienvenida. Por supuesto, a través de todos los años de la escuela hemos venido desarrollando un programa de biodanza hospitalaria a través de una de nuestras facilitadoras estrella porque realmente ha generado muchos programas de este tipo en el Hospital de Especialidades Pediátricas Infantiles de Maracay. Y allí se ha abierto una gran cantidad de programas a lo largo de los años que han tenido muy buenos resultados. Ya esto está siendo llevado, ha sido llevado por una facilitadora egresada de la escuela. Luego hicimos un programa con otro grupo, con una nueva corte en el 2019, con adultos con necesidades especiales, donde teníamos personas de diferentes características. Por ejemplo, teníamos Asperger, teníamos síndrome de Down y algunas otras variantes. Este fue un programa también sumamente interesante, donde atender a esta población requería competencias muy
fuertes en el grupo para poderlas asumir, ¿no? Y los logros realmente los pudimos ver a través de un informe, porque estos programas de acción social requieren el diseño del programa, la ejecución y un informe final, ¿ok? Para que la escuela apruebe la participación del estudiante en el programa, debe presentar el grupo un informe sobre su trabajo. Y el último programa lo acabamos de terminar en el Hospital de Especialidades Pediátricas, en este caso con el personal, con la gerencia de recursos humanos del hospital, ya que la institución ha venido confrontando una gran cantidad de problemas que tienen que ver no solo con la situación grave del COVID, la situación difícil del país en lo político, sino también la situación específica de Maracaibo, como región fronteriza que ha sido muy golpeada adicionalmente golpeada por la situación misma que vive el país, ¿no? Entonces fue un programa donde estuvimos mirando la posibilidad de favorecer la motivación de ese personal que está atendiendo niños con diferentes patologías. Así que en ese sentido, una manera de ponerlo en práctica desde mi experiencia que me está resultando y que quiero compartir con ustedes es la posibilidad de que dentro de los requisitos para la formación del facilitador podamos incluir programas de acción social que puedan ser monitoreados, supervisados, acompañados por la escuela para poder entonces mirar todo lo que se puede conseguir en cada grupo, y que son programas que se hacen de acuerdo a las necesidades locales y a las posibilidades locales de la institución, de la comunidad con la que se está trabajando. Y la escuela los acompaña desde el punto de vista de la cualidad del programa, la continuidad del programa y de las actividades para garantizar un despertar de la conciencia ética y una despertar de la sensibilidad humana del participante. Entonces, en líneas generales, hay, de acuerdo a la experiencia que he ido obteniendo y a las cosas que he ido sistematizando, hay varios referenciales que me permiten a mí ir acompañando al estudiante en términos de su capacitación para la acción social. Y, por ejemplo, he conseguido algunos como estos, ¿no? La vitalidad y la capacidad de lucha para realizar cambios está presente en ese estudiante. Y yo lo miraría también en los facilitadores posteriormente, ¿verdad? Las acciones de compromiso e iniciativa para llevar biodanza a poblaciones marginalizadas están referidas inclusive a eso que les decía. En principio era la escuela quien promovía el espacio o el grupo al cual se le iba a generar el programa. Posteriormente fueron ellos mismos los que buscaban esa población. Y en ese sentido, estaban también comprometiéndose y tomando la iniciativa para llevar la acción social de biodanza a esas poblaciones marginalizadas. ¿Qué acciones genera el estudiante para abolir, por ejemplo, todo lo que es la discriminación en sus grupos de trabajo, inclusive la falta de equidad, la violencia? Todo esto ya desde el comportamiento mismo del acompañamiento en el proceso de formación del estudiante. ¿Qué comportamientos apegados al pacto con la vida está promoviendo ese estudiante? Tanto hacia el interior de la escuela como hacia su familia o hacia su entorno. Y esto lo podemos recoger con bastante fuerza en los relatos vivenciales, en los informes vivenciales que el estudiante debe entregar para cada maratona, ¿verdad? ¿Qué tan alejado de preconceptos, de automordazas, de autocensuras actúa el estudiante en su vida dentro de la escuela?
cómo se ha ido dando el incremento del impulso de transformación social desde que entró hasta cuando sale de la escuela. ¿Qué capacidad de actuar en feedback tiene ese estudiante? ¿Cuáles son las manifestaciones de amor comunitario que puede expresar? ¿Qué capacidad tiene para moverse, para alejarse a veces de su casa y para intercambiar y poder salir al mundo a compartir otras vivencias, para encontrarse con otros en palabras y acciones? Y aquí es interesante mirar la situación de la Escuela Venezolana de Biodanza del Zulia, ¿no? Particularmente yo tengo en este momento, según hacía una cuenta en estos días, 25 estudiantes en diferentes partes del mundo, mayoritariamente en Estados Unidos y en España. Entonces, por supuesto, esto tiene que ver con una acción de diáspora por nuestra situación política particular. A la vez, como esa posibilidad de ejercer una acción social desde su reeducación afectiva consigo mismo implica a veces la posibilidad de emigrar, la posibilidad de buscar nuevos espacios donde sembrar la acción de biodanza. Y por último, ¿qué tan capaz es el estudiante de revalorizar la vida en sus acciones? Entonces, estos son algunos referenciales que me indican a mí que si biodanza hipotéticamente transforma el esquema de vida agonístico, reeducando efectivamente al estudiante a partir de la reactivación de su potencial genético y favoreciendo su integración, yo necesito, si tengo esa hipótesis teórica, mirar cuáles son los referenciales a nivel empírico, a nivel de los hechos, que me permiten decir, hay avance, está quedado, está en proceso, está avanzado. Y en ese sentido, poder egresar estudiantes con una conciencia comunitaria, con un instinto de solidaridad despierto y activo en la medida de las posibilidades que la escuela puede realizar. Entonces, básicamente esta es la mirada que yo tengo. Me encantaría escucharles, me encantaría responder si tienen algunas preguntas. Tenemos unos 10 minutos antes de cerrar la sesión. Soy todo oído para ustedes. María Susana. María Dolores, si no entendí mal, esta propuesta que tú haces, no o sea, es además de las 8 clases supervisadas ya. Es correcto. Eso no me había quedado muy claro. Entonces, es un adicional que tú le estás incluyendo en la formación del facilitador. Claro, sí, y lo hago en función de la propuesta de biodanza. Biodanza da muchísima importancia al eje de la integración afectiva, a la reeducación afectiva, a esa integración humana, a esa recuperación de las funciones originarias de vida y a la rehabilitación existencial, orgánica y existencial, pero no hay una rehabilitación existencial si no hay una orgánica. Entonces, esos 4 dimensiones, objetivos últimos, como yo les llamo, de la definición de biodanza, son mi guía. Y considero que son bien importantes y me encantaría que fuera una propuesta desde la IBF, ¿no? Más tarde, cuando se escuche en otros ámbitos. Hasta ahora lo hago yo y me ha dado buen resultado. Dime, María del Carmen. Añadiendo a la pregunta que hizo Manisú, eso es una opción que puede tomar alguien que está saliendo de la escuela, o lo pones como una condición dentro de tu escuela. O sea, como 8 clases y algo como una opción. Una condición. Es obligatorio. O sea, sí o sí lo tienen que cumplir y tienen que sujetarse. Y ese programa de acción social, ¿lo buscas tú o lo buscan los alumnos? Yo decía que en principio lo buscaba yo. Ya después del primer programa, le di la opción a los estudiantes de que lo buscaran, para que ellos estuvieran más cómodos
con la población que atendía y que fuera más de acuerdo a sus intereses. Y lo hago en función de entender que la propuesta de Biodanza y de Rolando Toro era que la acción social era fundamental en la formación del facilitador. Y que hasta ahora, desde esas orientaciones normativas que tenemos desde la IBF, no hay una forma de operacionalizar ese sueño, esa propuesta, esa directriz de Rolando Toro. Yo la operacionalicé de esta forma. A lo mejor hay otras. María Dolores, completando un poco más, yendo ya un poco más allá a la pregunta o a la acotación de María del Carmen. Tú dices que los alumnos son los que se buscan, digamos, sus grupos, ¿no es cierto? Pero siempre el proyecto que deben presentar a la institución o con la que quieren trabajar va avalizado por la escuela. Claro. Y va no solo con el aval de la escuela, sino desde una propuesta de investigación, porque es una investigación. Yo tengo una hipótesis, con biodanza esta gente va a tener esto y tales resultados. Por lo tanto, yo tengo que mirar a través del programa cómo voy a poner en práctica que esa hipótesis pueda tener lugar y al final evaluar qué tal me fue. ¿Mi hipótesis estaba errada o realmente la comprobé? Es decir, que es un trabajo de investigación que los prepara incluso para una monografía final bastante bien sustentada. Y a veces inclusive hay estudiantes que han hecho su monografía final a partir del programa de acción social que realizaron. Gracias. Esa era la siguiente pregunta. Gracias, María Dolores. Con mucho gusto. Sandra dice que puede participar aunque no tiene cámara. Sandra, ¿estás ahí? Que desconecte el audio, pues. Ajá. ¿Tú querías hacer alguna pregunta, algún comentario? Yo sí, María Dolores, yo sé que tú a todos le has hecho el seguimiento en ese programa, pero después que termina la formación, que termina el programa, ¿ustedes han hecho algún seguimiento de cómo continuó ese grupo o esa institución una vez finalizado el programa? O sea, al año, o quedó alguien allí siguiendo, pues como tú dices, la vida siempre continúa y a lo mejor abarcamos un punto, pero a lo mejor necesitamos seguir desarrollando. ¿Cómo has seguido tu programa después de finalizar la formación? Okay. O sea, o el programa. Una pregunta bien interesante. No hemos hecho eso porque realmente no ha habido la capacidad de operacionalizar esa parte, ¿no? Tendría que tener otro grupo ya preparado para que estuvieran en esas condiciones. Lo que sí hemos hecho es garantizar que no sea una acción aislada de 2 o 3 sesiones sueltas, sino que formen parte de un programa donde el mínimo son 10 sesiones. De manera de que eso garantice, si hablas de 10 sesiones, hablas de por lo menos 3 meses de acción, que es lo que desde mi experiencia deja un impacto en términos de biodanza en un grupo o en una persona. Entonces, hemos estado sembrando desde estos programas de acción social. La cosecha no la puedo evaluar más allá de lo que resultó en las últimas sesiones con todo el trabajo y el acompañamiento que se siguió, ¿no? Pero hasta allí no hemos llegado. No tenemos la posibilidad de operacionalizar esa parte. Gracias por tu pregunta, muy interesante. Marvin, ¿estás disponible? Me gustaría que hablaras. Hola. Por aquí estoy. De hecho, escuchándote y la pregunta que te hacía, recuerdas que a nosotros sí tuvimos feedback, porque a pesar de que estábamos en un sistema bien restringido, había una psicóloga dentro del programa, que ella no oficialmente, no lo oficializó, pero sí nos dejó ver algunos resultados de haber estado allí dentro de la acción social. Entonces,
de alguna manera sí tuvimos nosotros en este caso del personal que estaba trabajando dentro de la institución sin ningún tipo de interés de ninguna parte, nos logró decir que le había facilitado a ella como psicólogo parte del grupo de psicólogos en nuestro programa. Excelente. Gracias, Marvin, por ese apoyo. Sí, eso implica tener a una persona allí en el interior de la institución que esté en condiciones de hacerlo, y en este caso hubo cambios bien significativos, como les digo, no solo a nivel del grupo de adolescentes, sino del personal mismo, ¿no? Y de los espacios que nosotros fuimos ganando, porque en principio teníamos que hacerlo en un espacio abierto, sin intimidad. Luego nos fueron asignando salones. Es decir, que fueron habiendo manifestaciones de cambios a nivel institucional que fueron registrados. Incluso hay un informe en la revista Biovivencial, está el informe de la mayoría de los programas de acción social nuestros. Si a alguno les interesa conocerlo, se las puedo hacer llegar para que lo revisen. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno, Mayra, ya estamos casi a punto de terminar. Tú eres la anfitriona. Bueno, primero agradecida, de verdad que es un tema que me encanta. Y desde mi experiencia también me gusta participar pues, en comunidades. Bueno, tú sabes la historia del parque, pero también cada vez que a mí me llaman de una institución, de algo, y me gustaría conocer ese programa, María Dolores, porque de verdad yo hice la formación, pero nada más como la maratona, pues, y claro, sí hemos tenido una formación, o sea, con el parque, a través de Trina, porque bueno, también ella tiene esa parte un poco desarrollada, pero no lo he visto y me encanta, quiero eso porque bueno, es algo que me motiva. Por eso te preguntaba eso de continuar. Y bueno, pasa que bueno, tú lo has hecho allá en Maracaibo, pero me encantaría estar ahí para decirte, mira, quiero continuar, porque eso es, o sea, es mi motivación. De verdad, cada vez que hay un espacio en alguna institución, en algún sitio, me llaman y yo soy feliz, de verdad, de ir a esos espacios. No sé, algo que surge en mí. Gracias, entonces, bueno, Mayra. si no hay alguna pregunta. Hay una cosita adicional que yo quiero aportar, ¿no? Antes de retirarnos. Hay una cosa bien importante en términos de lo que es la acción social desde Biodanza, ¿no? Y ya vieron que yo lo miraba desde su alcance en 3 espacios distintos, ¿no? Y aquí es importante no confundir acción social con programas gratuitos o con programas abiertos, ¿no? Por ejemplo, a veces yo una de las cosas que defiendo mucho, no sé si eso pasa en otros países también, y es que en Venezuela nosotros todo lo que tiene que ver con biodanza cuando le ponemos un precio demasiado bajo, como si no valoráramos nuestra formación, como si no valoráramos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra competencia. Y eso descalifica la biodanza, a mi modo de ver. Entonces, una cosa es que yo elija desde la escuela hacer un programa de acción social gratuito para una institución que tiene una característica particular. Una cosa particular tiene que ver con el hecho de que yo dentro de mi escuela acoja a alguien en unas condiciones especiales sin cobrar, o cobrándole la mitad o lo que sea. Pero yo creo que por lo menos en Venezuela es necesario hablar en serio sobre los honorarios del profesor y del facilitador de biodanza, porque nos estamos irrespetando a nosotros mismos, poniendo unos precios irrisorios que no tienen nada que ver con todo el esfuerzo y la formación del facilitador de biodanza. Ese es otro tema que podemos hablar en otro momento. Gracias por estar
presente. María Dolores, antes de irte, de verdad, gracias por traer ese tema. Te aplaudo de pie de lanzar esa propuesta acá, porque es hora de que nos tomemos en serio nuestra profesión, y no solamente en Venezuela, sino que cuando sales a otro país, cuando te confrontas con esa realidad, entonces tienes que descartar tu profesión porque no hay espacio donde se vea como algo para lo cual invertiste tiempo, dinero y todo lo que implica para nosotros como facilitadores hacer la formación. No solamente una dancita, como se puede ver a ojos de quien no conoce el sistema. Y gracias por traer tan importante aporte y diferenciar lo que es la acción social con este planteamiento de el profesional de biodanza. Sí, y yo agregaría el hecho de que yo he trabajado en función de vivir de la biodanza y para la biodanza, porque mis últimos 31 años han sido de metida de cabeza allí. Entonces, yo no puedo estar formando facilitadores de biodanza para que se vayan a morir de hambre, para que se tengan que dedicar a otra cosa, porque la biodanza no es rentable. Entonces, desde mi modelaje como director, es importante que yo rescate eso. Y cada día estoy trabajando en función de ello. Porque sabemos que, independientemente de que los países latinoamericanos tenemos unas situaciones distintas a los países europeos o de Estados Unidos, no necesitamos caer en esa marginalidad de la profesión, porque nos marginaliza a nosotros también como facilitadores. Gracias por el acompañamiento, gracias por el apoyo, por la presencia y por poder compartir estas cosas que no son verdades últimas, sino propuestas a partir de la práctica cotidiana que yo hago desde la escuela y que pueden servirle a otros de inspiración o simplemente de reflexión. Gracias. Gracias, profesora, gracias. Gracias. Y antes que terminen, ¿podrías mandar por WhatsApp ese informe? Okay. Porque realmente me interesaría muchísimo tenerlo. Ajá. Marta, hay una revista que edita la escuela que se llama Biovivencial, de la cual llevamos 8 números. Y en varios de esos números están publicados varios de los informes finales de esos proyectos. Yo te voy a poner en contacto con estos números, te doy el link y tú los buscas, ¿ok? Perfecto, muchísimas gracias. Y muchas gracias por este encuentro y por toda tu enseñanza. Con mucho gusto, desde mi corazón. Gracias, María Dolores. Un abrazo. Gracias a todas. Gracias, María del Carmen. Gracias, María Susana. Gracias, Yumaira. Gracias, Humaira. Gracias, Marta, Mariela, Isaac. Gracias, María.